Un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. Continuamos estudiando algunos de los aspectos diferentes. En este caso nos vamos a enfocar a estudiar cómo era la mujer en la sociedad romana. Recordemos que hemos visto varios aspectos de lo que corresponde a esta sociedad. Sin embargo, tenemos que resaltar que algunas sociedades tenían muy marcada el rol que tenía la mujer. Por ello vamos a ver qué rol desempeñaba la mujer en Roma. Eh, Dentro de lo que corresponde a la sociedad romana, lo que le caracterizaba a esta sociedad era a que tenía un sentido patriarcal, es decir, el hombre tenía los derechos diferenciados a los de las mujeres. Por ejemplo, este era considerado ciudadano y podía participar en la política, además que podía estar libre en la calle e incluso podía casarse inmediatamente en caso de enviudar, lo que no sucedía con las mujeres debido a que eran consideradas inferiores y por lo tanto siempre tenían un tutor que estaba a cargo de ellas. Cuando éstas eran solteras, quienes tomaban las decisiones por ellas era su padre, pues no tenían ninguna injerencia en las decisiones del hogar. Una vez casadas pasaban a manos de sus esposos, quienes tenían la potestad de darles libertad dentro de la casa. Pero en caso de enviudar, pasaba a manos de su hijo mayor o en caso de no tener un hijo mayor, pasaban a ser tutores los parientes hombres más próximos a ella. Con el paso del tiempo, la visión inferior que se tenía de la mujer fue modificándose, debido a que ellas comenzaron a formar parte de otros ámbitos diferentes al hogar, como por ejemplo se incluyeron en las decisiones de los negocios que tenían junto a sus esposos, tuvieron mayor participación en espectáculos públicos, también se las veía en torneos gimnásticos, además podían ir a lugares públicos como teatros y juzgados ya sea solas, ya no tenían que tener la compañía o presencia de un hombre para poder visitar estos lugares. Vamos a ver en lo que se refiere a el matrimonio. Dentro del matrimonio, la mujer romana generalmente se casaba cuando iniciaba su periodo fértil, es decir, se casaba alrededor de los 13 y 17 años. Su matrimonio era arreglado por su familia con la intención de mejorar la condición económica familiar. Cuando la mujer cambiaba su situación civil, se esperaba que de lugar y rol dentro de la familia cambiara, puesto que gozaba de cierto grado de independencia en su hogar. Ella se encargaba del bienestar de la casa, de la educación de los niños y tenía potestad sobre los esclavos. Sin embargo, a pesar de cumplir el rol plenamente doméstico, que su prestigio se enmarcaba en su capacidad de procrear y criar hijos. Tenían mejores condiciones que la mujer ateniense. En Roma existía el divorcio, por lo que el hombre y la mujer podían pedirlo, aunque generalmente siempre lo hacía el hombre, la mujer no se consideraba. Se consideraba que la mujer gozaba de mayor libertad cuando ella quedaba viuda, puesto que podía manejar los bienes que fueron heredados dentro del matrimonio a la manera que ella le plazca. En cuanto a lo que se refiere a la educación, las mujeres estaban estrechamente ligadas con las funciones que desempeñarían en el futuro. Por eso, las mujeres libres de clase alta eran educadas de diferentes disciplinas, mientras que las mujeres de clase baja o esclavas eran educadas en actividades domésticas, tales como son la costura, la cocina, el secretariado, entre otros. En la clase social alta, las niñas tenían acceso a la educación hasta los 12 años, tiempo en el que ya podían ser desposadas y tenían que continuar sus estudios, ya era dependiendo de la decisión que tome el esposo, quienes, con los esclavos griegos o preceptores, le enseñaban lo clásico. Dentro de la educación superior podían estudiar disciplinas como son filosofía, geometría, también podían estudiar medicina, anatomía femenina, oftalmología,
Entre las actividades artísticas que desarrollaban las niñas estaba el canto, la danza y la música. Mediante a esto nosotros podemos darnos cuenta que la sociedad estaba determinada por roles de estratificación, en donde la vida social era muy importante para los romanos, debido a que existen grandes eventos y banquetes a los que las mujeres podían concurrir en compañía de sus maridos. Allí generalmente y sostenían vínculos con otras familias, lo cual constituía un elemento central de prestigio y sociabilidad romana. Una familia con buenas conexiones era sumamente apreciada. Pese a tener reconocimiento visiblemente secundario, las mujeres eran en gran medida las encargadas en sostener el sistema. Las mujeres tenían la posibilidad de influir sobre sus maridos, padres e hijos y acompañarlos en la vida política. Es frecuente encontrar en escritos de esa época textos que señalan el influjo de muchas mujeres que ejercían sobre los grandes hombres de la sociedad. Otro campo en el que las mujeres ejercían influencia era lo religioso. Los sacerdotes vestales rendían culto a Vesta, la diosa del hogar. Esta actividad era de las más antiguas y tradicionales de Roma, y el único cargo público que tenían exclusivamente era femenino. Los vestales se retiraban de la sociedad y vivían realizando homenajes religiosos, los cuales también tenían que tener su virginidad. Las mujeres romanas tenían roles y oportunidades según el estrato social al que pertenecen, pero eran las aprendices las que disfrutaban los mayores privilegios, y las esclavas o mujeres de bajos recursos eran las menos afortunadas. Dentro de esto vamos a ver qué roles desempeñaban las mujeres de clase social alta. En este grupo había mujeres que podían manejar grandes cantidades de bienes al casarse y gozar de mayor libertad e independencia. En caso de divorciarse, regresaba con ella la dote que habían sido entregada a su esposo. Cuando eran niñas se encargaban de hilar para demostrar que no hacían nada malo en su tiempo de ocio. Las mujeres pudientes tenían varias esclavas a su cargo. Ellas las vestían, calzaban, perfumaban y estaban con ellas como damas de compañía, e incluso también estaban al momento de dormir con ellas. Sin embargo, las mujeres esclavas eran considerados como objetos que no tenían derechos que le respaldaran. Por tal razón debían someterse a los pedidos físicos o sexuales que eran emitidos por parte de su amo, y en caso de ser propiedad del Estado, podían ser sometidas a lo que es la profesión más antigua, son trabajos de prostitución. Generalmente las esclavas desempeñaban trabajos más comunes como son las empleadas domésticas. Además también desempeñaban el rol de peluqueras, también de cocineras. Su ropa era distinta a la de las mujeres libres, ya que tenían que usar colores oscuros, y de esta manera se puede distinguir entre las mujeres cuál es la mujer que posee una clase social alta y cuál es la mujer que es esclava. Recordemos que las mujeres de clase social alta siempre iban junto a su esclava. Entonces, para poder distinguirlas, las marcaban con su ropa. Las mujeres esclavas no podían casarse, pero sí podían vivir en la unión de hecho con otro esclavo bajo la previa aprobación de su amo, ya que ellas, como le habíamos dicho, no podían manejar su vida. Las mujeres romanas también conocen el mundo profesional, como son los oficios que nosotros vimos, que tenían de peluquera o tejedora, hasta el desempeño de profesiones libres como son obstetricia, la explotación de minas, naves, hasta hoteles de su propiedad. Como podemos ver, ese es el rol que se desempeñaba más o menos según los escritos en la sociedad romana. Además, las mujeres esclavas perfumaban a sus amas poniéndose el perfume de ellas en su boca y así esparcirlo.
así como también se ocupaban de peinar, vestir, acompañar a sus amas y cargar sus pesados vestidos. Entonces, dentro de el rol de las mujeres había mujeres privilegiadas y había mujeres de clase o estratos bajos, los cuales tenían que hacer trabajos más arduos. Espero que hayan entendido esto, mis estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.